Hola, amados hermanos, les damos la bienvenida a este estudio del día jueves. Verdaderamente es un privilegio poder tener este tiempo en medio de esta situación compleja que estamos viviendo en nuestro país, pero a través de la tecnología podemos apartar en este horario, ¿verdad? Estos minutos para poder reflexionar sobre estos temas que son tan importantes. En este caso, ya desde hace un par de semanas hemos estado estudiando la historia de la iglesia, o al menos un breve panorama de esta historia de la iglesia. Quiero invitarles, antes de entrar de lleno a este tema del día de hoy, que podamos acercarnos en oración a nuestro Dios para que Él pueda dirigir nuestras vidas y podamos sacar provecho de estos minutos. Señor, te agradecemos por tu fidelidad tan grande, por tu amor tan grande hacia nuestras vidas. Gracias porque podemos tomar este tiempo, Señor, en medio de las distintas situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Gracias porque a través de esta tecnología, Señor, podemos disponer de un espacio que de alguna forma rompe las medidas de aislamiento o las medidas que impiden que podamos estar juntos reunidos, Señor. Te damos gracias porque tu fidelidad llega hasta ese punto hacia nuestras vidas, Señor. Queremos también rogarte misericordia, Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos la maldad que hay en nuestro corazón, que muchas veces, Señor, o la mayoría del tiempo fallamos, Señor, a tus ordenanzas, pero tenemos un sincero deseo de obedecerte, Señor, y de ser fieles a ti. Señor, queremos pedirte en este momento tu dirección, tu guía, Señor, para nuestras vidas, en este estudio, Señor, en esta reflexión, en esta exposición, que podamos a través de esta mirada que hacemos del pasado, de tu pueblo, Señor, ver cómo tu divina providencia obró a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos y cómo podemos nosotros tomar lecciones y aprender, Señor. Te damos a ti toda la gloria porque eres el único Dios verdadero. Amén. Hemos estado ya desde hace algunas semanas hablando acerca de la iglesia en la antigüedad. El día de hoy vamos a dar un pequeño paso hacia adelante y entre esta semana y la próxima, si Dios así lo permite y lo quiere, vamos a hablar acerca de la iglesia o el cristianismo durante el periodo medieval, durante la Edad Media, ¿verdad? Este periodo que va desde el siglo V hasta el siglo XV y que es un periodo bastante largo, bastante extenso, ¿no es cierto? Son 1000 años aproximadamente, y donde para la mayoría, ¿verdad? Es un periodo oscuro, es un periodo de tinieblas, es un periodo de estancamiento espiritual y de cierta manera esa característica de este periodo que nosotros queremos ahora estudiar y tratar de entender por qué de alguna manera se dio esta situación. Ahora, esta visión ha ido cambiando un poco en los últimos años, o más que los últimos años, en el último siglo. Algunos historiadores han descubierto ciertas facetas de la Edad Media, ciertos elementos de este mundo medieval que les hacen hablar, ¿no es cierto?, de un periodo no de oscuridad, un periodo distinto, un periodo que tenía otro enfoque el ser humano, donde se había vuelto, ¿no es cierto?, eh, y, y- y no es la religión la que lo transformó en una situación oscura, ¿no es cierto?, en una situación de tiniebla, porque eso es lo que se creyó, o por lo menos lo que algunos historiadores o filósofos del Renacimiento o de la Ilustración en realidad quisieron hacer entender, ¿verdad? Que donde esta sociedad se hizo cristiana, se fue a la religión, a la Biblia, se estancó. Se estancó y se llenó de tinieblas y todo fue malo y todo fue rechazado y todo se detuvo en ese momento.
pero en realidad vamos a estudiar el día de hoy o a reflexionar acerca de cuáles son las causas de ese estancamiento espiritual, cultural, económico. Ya no vamos a entrar en ese detalle, en ese análisis tan fino ni tan profundo, pero sí vamos a tratar de entender y si realmente ese deterioro o ese estancamiento tiene que ver con porque el ser humano o la sociedad se volvió cristiana o en realidad porque abandonó los ideales del cristianismo, abandonó los valores fundamentales de la palabra del Señor y se fue hacia otro camino. Y eso es lo que vamos a tomar el día de hoy. Y para eso, en esta lección vamos a considerar los pilares del cristianismo medieval, los pilares de esta religiosidad durante la Edad Media, y la próxima semana vamos ya a ver que no todo estaba perdido, no todo era tan malo como a lo mejor parece. Dios siempre se guarda para sí, ¿verdad? Hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia. La iglesia no dejó de funcionar, no dejó de existir, no se esfumó, no se apagó, no desapareció durante la Edad Media. Sí, en algunos puntos, en algunos lugares pasó por procesos complejos, difíciles y estuvo quizás al borde de desaparecer, pero no fue así, ¿verdad? Dios siempre tiene fidelidad de su pueblo y siempre ha tenido un remanente a lo largo de la historia. Pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. El día de hoy vamos a considerar estos dos pilares que nos ayudan a entender el porqué de este periodo de oscuridad, de este periodo de estancamiento espiritual, este periodo caracterizado por las tinieblas y en donde la iglesia, ¿no es cierto?, algunos destellos de luminosidad tiene, pero en términos generales es la oscuridad la que gobierna este periodo. Y lo vamos a considerar a partir de dos pilares de este cristianismo medieval. ¿Cuál es el primero de estos pilares que vamos a considerar en este momento? Tiene que ver con el surgimiento del monacato, ya tiene que ver con el surgimiento del monacato. Esto es muy importante, estos van a ser dos pilares que van a estar ahí entretejidos de alguna manera, aunque en términos particulares puedan verse como distintos, ¿no es cierto?, como separados, como opuestos. Por un lado el monacato y por otro lado el surgimiento del papado o el establecimiento del papado, son estos dos pilares que vamos a estudiar. En la práctica y desde la ventaja que tenemos nosotros de ver desde la distancia histórica, es justamente esto que parecía tan distinto uno del otro, fue lo que permitió en el fondo el establecimiento de una religiosidad equivocada, errónea, supersticiosa, externalista, basada en lo místico por un lado o basado en lo ritualista por el otro, y pierde de foco, pierde de vista la sencillez el cristianismo primitivo, la sencillez del Nuevo Testamento, la sencillez de las primeras comunidades cristianas, a partir entonces de estas manifestaciones, por un lado el monacato y por otro lado el papado, que le van a dar la estructura a este periodo medieval. Entonces, el monacato existió en la iglesia aún antes de Constantino. Estamos hablando de la Edad Media desde el siglo V en adelante hasta el siglo XV, ¿verdad? Ponemos como fin, ¿no es cierto?, el periodo de la Reforma, pero durante estos 1000 años en donde el monacato se fortaleció, ¿no es cierto?, se desarrolló, no queremos decir que parte en el siglo V, no, parte mucho antes, incluso antes de Constantino, ¿no es cierto?, en el siglo IV, nosotros podemos ver que había cristianos que por diversas razones habían sentido este llamado que nosotros podemos ahora ver con desde una perspectiva crítica, de vivir un estilo de vida diferente, de apartarse. El origen del monaquismo, del monacato, ¿no es cierto?, esta idea de apartarse, ¿no es cierto?, de ser un monje que vive alejado de la sociedad, que vive alejado del ruido mundanal, que vive alejado del pecado, que vive alejado de los estímulos de la sociedad, tiene al menos dos orígenes paralelos, ¿ya? Uno que tiene que ver con lo que estaba pasando dentro de la iglesia y otro que lo que estaba pasando fuera de la iglesia. En ambos casos es una lectura incorrecta, es una lectura equivocada de lo que dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia.
Y en este sentido hay un entendimiento erróneo, equivocado, lamentablemente incorrecto de las palabras del apóstol Pablo y de la misma experiencia que el apóstol Pablo tuvo con las primeras comunidades cristianas cuando se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? El apóstol Pablo les decía que era de alguna manera, ¿no es cierto?, deseable quienes tuvieran, ¿no es cierto?, ese llamado de parte de Dios, no participar del matrimonio. Fundamentalmente con el objetivo, dice el apóstol Pablo, de poder servir con mayor liberalidad y con mayor libertad al Señor y no estar, ¿no es cierto?, preocupado por los asuntos de la familia. ¿Ya? En este sentido, ¿cómo se refleja esto en la práctica? Sabemos que un varón cristiano, un hombre cristiano, cuando este hombre, ¿no es cierto?, tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos o hijas, etcétera, ya su primera responsabilidad no es el ministerio. El primer ministerio está en el hogar. Y luego viene, ¿no es cierto?, la responsabilidad ministerial. Y esto aplica para pastores, para cristianos, para líderes, para ancianos, para lo que usted sea. No está la primera responsabilidad puesta en el ministerio, digamos, de la iglesia, sino que el primer ministerio es el ministerio familiar. Por lo tanto, obviamente, quien no tiene esa responsabilidad, quien es soltero y no se debe a una familia, a una esposa, al mantenimiento de un hogar espiritual o material, puede toda esa energía, todo ese tiempo, todos esos recursos, utilizarlo libremente en el servicio del ministerio, ¿verdad? Del ministerio público. Y evidentemente ese era el entendimiento y lo que el apóstol Pablo les comentó a estos cristianos. Pero había algunos que malinterpretaron esto y que entendieron que ese era el ideal fundamentalmente, que el ideal era no que era algo excepcional, algo dado por Dios para algunos, sino que era una cuestión a la que tenían que apuntar y tenían que abordar. Y que en el fondo la vida familiar, la vida normal en la ciudad, en la aldea, en el pueblo, era un impedimento para servir a Dios como Dios quería ser servido, cuando no es un impedimento, es parte del servicio, como lo hemos dicho, ¿no es cierto? Es parte del ministerio el poder estar en nuestro hogar ministrando y sirviendo y proveyendo a nuestras familias. Por lo tanto, esta situación hizo que algunos abandonaran sus responsabilidades o más que incluso que la abandonaran, no quisieran tomar esta responsabilidad con el objetivo, desde su punto de vista equivocado, de poder servir realmente como Dios quiere ser servido. Incluso algunos interpretaban esta idea de que en el paraíso, ¿verdad?, no va a haber matrimonio, no van a haber relaciones a lo mejor como las conocemos aquí en la tierra. Por lo tanto, si estamos expectantes de ser parte de este reino, era mejor ahora mismo permanecer célibes y no mezclarnos, ¿no es cierto?, no mantener relaciones matrimoniales, familiares, porque queremos vivir aquí en la tierra de alguna forma un adelanto de lo que vamos a vivir en el paraíso o en este reino que ha de venir. Por lo tanto, este es un primer impulso interno que llevó a estas personas a apartarse de las ciudades, a apartarse de sus familias, a apartarse de sus responsabilidades seculares, a apartarse de las tareas, ¿verdad? De acá hay un entendimiento completamente inadecuado e incorrecto de lo que significa el servicio a Dios, el ministerio, ¿no es cierto? Porque no hay una actividad, ¿no es cierto? Mi trabajo, mi familia, no pueden ser un impedimento para que yo pueda servir a Dios. No pueden ser un impedimento para que yo pueda adorar correctamente a Dios. Y acá estamos inmediatamente haciendo aplicaciones de este tema, ¿verdad? Quizás no estamos esperando hasta el final de la lección, sino que inmediatamente estamos haciendo aplicaciones de este entendimiento incorrecto, inadecuado, de que mi familia es un obstáculo, de que mi trabajo es un obstáculo y por lo tanto yo tengo que dejar de trabajar y tengo que dejar de estudiar y tengo que dejar de hacer cualquier cosa porque si no, no voy a poder adorar a Dios. Yo tenía en algún momento ese pensamiento cuando estaba más pequeño, decía, no, yo estoy en el liceo y no se puede en el liceo porque hay tantos problemas, tantas distracciones. Cuando yo salga del liceo y vaya a la universidad, ahí yo realmente voy a poder adorar a Dios tranquilamente, libremente. No es así, ¿verdad? No es un entendimiento adecuado, no es un entendimiento correcto, ese escapismo de las responsabilidades que nos corresponden y por las cuales además debemos también adorar a Dios, exaltar su nombre, bendecirlo a través del ejercicio de esas responsabilidades. Pero dijimos que
este impulso no fue solamente interno, sino que también fue externo. Y fundamentalmente tiene que ver con doctrinas, ideas, enseñanzas que fueron nutriendo a estos primeros monjes que quisieron escapar, ya estos primeros personajes que quisieron huir de la vida en la ciudad, en el pueblo, en el campo, para internarse fundamentalmente en el desierto. Y tiene que ver con esta filosofía griega, romana, que establece que el cuerpo humano es finalmente la prisión o el sepulcro del alma. No somos verdaderamente libres hasta que no estamos fuera de este cuerpo que es una cárcel. Por lo tanto, los que realmente quieren alcanzar un nivel de sabiduría, quieren alcanzar, ¿no es cierto?, un nivel de entendimiento correcto y perfeccionar su alma, deben tener un dominio completo y total sobre las distintas pasiones, eliminar a lo máximo, ¿no es cierto?, las distracciones propias del cuerpo humano. Y ahí vemos ejemplos, ¿verdad?, de cómo en las distintas religiones que habían en el Imperio Romano, habían vírgenes sagradas, sacerdotes que eran célibes, ¿no es cierto?, que se apartaban de este tema, sobre todo sexual, para poder servir a la divinidad, para poder servir a Dios. Y pronto los cristianos tomaron esto como ejemplo y sumado con esto mala interpretación de la palabra del Señor, van a tomar esta decisión de dar este paso al costado. De decir, bueno, yo me separo de la familia, me separo de la ciudad, me separo de la iglesia y yo de manera personal, individual, en un acto de renuncia a todos los placeres y a todas las responsabilidades, me voy a la búsqueda individual y personal de mi relación con Dios. Esto es evidentemente un error desde cualquier punto de vista es un error. Y estos primeros monjes, como yo les decía, tuvieron como por costumbre desarrollar su ministerio, por decirlo de alguna manera, o su actividad monástica en el desierto. ¿Ya? No era el lugar exclusivo, pero sí un lugar predominante. ¿Ya? Aunque parezca un juego de palabras o una contradicción, el desierto, ¿no es cierto?, se va a transformar en tierra fértil para este movimiento. Y va a ser el lugar ya en el siglo IV, siglo V, donde por excelencia quienes van a querer tener una vida monástica van a buscar el desierto. La palabra monje en este caso viene de una palabra griega que quiere decir solitario. Y ese era el principal objetivo, apartarse de la ciudad para ir a vivir en solitario, para ir a vivir como un ermitaño, ¿no es cierto? Hay otro término que también está asociado al monaquismo, ¿ya? Al monacato, que es el término de anacoreta. Anacoreta quiere decir principalmente retirado, fugitivo, ¿no es cierto? Personas que ya no representa para ellos la vida en la ciudad, la vida en la familia, en comunidad, como algo atractivo, sino que lo único que quieren es estar fuera, lejos, apartados. No es posible, no hay manera alguna de que nosotros podamos a ciencia cierta en este momento definir y decir quién fue el primer monje que vivió en el desierto. No fue tampoco el invento de un individuo, no es que un iluminado se le ocurrió, no, sino que probablemente fue un éxodo en masa, ¿ya? Y que probablemente al mismo tiempo afectó a cientos de personas. Y tenemos nosotros como referencia a la vida de dos monjes que de alguna manera nos van a ayudar a entender cómo se va dando esta situación. Ahora hay algo que va a agudizar este tema de los monjes y tiene que ver con el surgimiento ya de una iglesia oficial. Ya todo esto de que no me gusta tanto la comunidad, no me gusta estar con la gente, se va a ver recrudecido cuando Constantino y emperadores posteriores van a tomar como oficial a la iglesia, la van a reconocer, va a tener otro estatus, va a empezar a ocupar distintos lugares, posiciones, ya las reuniones no van a ser en las casas, no van a ser en las cuevas, no van a ser en las tumbas, van a empezar a ser en los templos, se van a construir templos, se van a quitar, se le van a quitar, ¿no es cierto?, templos a los paganos, se les va a entregar a la iglesia para hacer su liturgia, y aquí ya va a haber un éxodo masivo, ¿no es cierto?, van a empezar a desprenderse de esta iglesia que podríamos decirlo de alguna manera se vendió al sistema
para vivir un cristianismo más puro, un cristianismo más prístino, un cristianismo más verdadero. Esa es la idea que estaba en la cabeza de estas personas. Entonces vamos a estudiar o vamos a considerar la vida de dos monjes, Pablo y Antonio, de manera muy general, ¿verdad? El caso de primero, Pablo, es una historia escrita por Jerónimo, pero es muy breve y probablemente en los detalles es completamente legendaria. Pero puede ser cierto, por lo que hemos podido considerar en otros ejemplos, que el núcleo de la historia sea de alguna manera verdadero. A mediados del siglo III y huyendo de la persecución, se da cuenta, no huyendo de la pompa de la Iglesia Católica, sino huyendo de la persecución en este caso, Pablo, este joven, ¿no es cierto?, cristiano, se adentra en el desierto y logra encontrar, ¿no es cierto?, como guarida una antigua y abandonada, ¿cómo decirlo?, como un lugar en donde se guarecían ladrones. Pablo pasó el resto de sus días en ese lugar, ¿no es cierto?, dedicado a la oración, alimentándose casi exclusivamente de dátiles, que son estos frutos secos, ¿no es cierto?, o más que frutos secos, estos productos que se disecan o se secan, ¿no es cierto?, para el consumo y son muy comunes en esta parte del mundo. Y durante mucho tiempo este Pablo no recibió visita alguna, salvo, ¿no es cierto?, algunas visitas de algunos monjes que vivían cerca y que iban, ¿no es cierto?, de cierto tiempo acompañándole, llevándole comida y ciertas situaciones, pero no, la característica de su vida fue vivir apartado, alejado y sin tener contacto con la sociedad, ¿ya? Eso es el ejemplo de Pablo. Ahora tenemos el caso también de Antonio, que según Atanasio, nació en una localidad cercana, ¿no es cierto?, al río Nilo, ahí mismo en el río Nilo, y que probablemente sus padres eran acomodados, tenían dinero, ¿no es cierto?, no eran pobres, y cuando estos murieron, Antonio heredó una riqueza que le hubiese permitido vivir de manera muy tranquila. Pero en esta tranquilidad, ¿no es cierto?, Antonio, según nos cuenta Atanasio, va a escuchar el Evangelio en una iglesia y eso le va a llevar, específicamente el relato del joven rico, le va a llevar a decidir, ¿no es cierto?, por vivir esta vida monástica, abandonar las riquezas de este mundo y lanzarse, ¿no es cierto?, a esta vida monástica. En sus primeros años, Antonio va a vivir cerca de otro anciano, ¿no es cierto?, de otro monje que le va a enseñar ciertas cosas, ciertas situaciones, y luego, ¿no es cierto?, pasado el tiempo, Antonio va a experimentar, ¿no es cierto?, arrepentimiento, porque vendió todas sus cosas y a lo mejor está en el camino. La vida de Antonio va a transitar entre esas dos cosas, pero cuando esos pensamientos venían, ¿no es cierto?, Antonio había decidido recrudecer la disciplina, pasar varios días sin comer, ¿no es cierto?, comer en periodos muy cortos para de alguna manera disciplinar su cuerpo, disciplinar su mente a través de estos como castigos, por decirlo de alguna manera. Pasado el tiempo, Antonio decidió apartarse de este anciano maestro y empezar a vivir, ¿no es cierto?, una vida en solitario. Va a vivir primero, ¿no es cierto?, en unas tumbas de un cementerio abandonado, pero luego también empieza a tener problemas con demonios, supuestamente, que se le aparecen, por lo tanto, decide ir un poco más allá, ¿no es cierto?, buscar otro lugar para poder estar ahí y fue a buscar un lugar, ¿no es cierto?, más al interior del desierto. Los problemas con los demonios continuaron y Antonio, ¿no es cierto?, en el fondo su vida terminó acercándose a un grupo de otros monjes que estaban viviendo, pero yendo, ¿no es cierto?, de manera regular, cada cierto tiempo, a compartir, ¿no es cierto?, ciertas palabras y hablar con ellos, ¿verdad? Pero algo que es interesante es que ya empieza a ver la idea de que este monje, este ser, ¿no es cierto?, es un santo y que hace milagros, ¿verdad? Y empieza a ser venerado y ya nos encontramos con este problema que va a ser muy común durante este periodo de la iglesia.
Finalmente, Antonio va a decidir vivir cerca de estos discípulos, pero no va a vivir con ellos, sino que va a visitarlos cada cierto tiempo, va a hablarles acerca de la disciplina monástica, acerca del amor de Dios, acerca de la contemplación, acerca de su experiencia. Antonio también nos dice que Atanasio nos dice que Antonio también visitó 2 veces la ciudad de Alejandría luego de haberse retirado de la vida normal, ¿verdad? Y una para ir a ofrecerse como mártir, para ir a ofrecerse como su vida, ¿no es cierto?, al martirio, pero por su situación física, por su vestida tan harapienta, no fue considerado incluso por los mismos romanos para ser puesto ante el martirio. Y en otra oportunidad, justamente, ¿no es cierto?, en la controversia arriana, algunos arrianos habían dicho que este Antonio era un sacerdote, ¿no es cierto?, muy conocido, ya tenía una fama muy grande y que era arriano. Y este decidió también ir a ese lugar para desmentir este rumor de que él era arriano y afirmar, ¿no es cierto?, su creencia ortodoxa. Finalmente, este señor murió en el año 356, ¿verdad? Y no, no podemos ver, ¿no es cierto?, o lo que podemos ver en este momento como señal de, de lo que estaba pasando en este periodo, es justamente, ¿no es cierto?, estos monjes que son incluso anteriores a Constantino, pero que por ningún motivo fueron los primeros o fueron los que iniciaron el proceso, sino que es una situación que se fue dando, ¿no es cierto?, por distintos motivos, intensificando a partir del advenimiento de Constantino a la historia de la Iglesia y de su posicionamiento como protector de la Iglesia, y luego demás emperadores que fueron también proclives a aceptar la Iglesia, a legalizar la Iglesia, a darle ciertas regalías a los miembros de la Iglesia, lo que generó en este sentido este deseo de estos grupos de huir, ¿no es cierto?, a ser ermitaños, a ser anacoretas, ¿no es cierto?, y desaparecer por completo de la vida como se conocía hasta ese momento. Estas personas, ¿no es cierto?, vivían de manera muy sencilla, cultivaban sus pequeños huertos, ¿no es cierto? La mayoría se dedicaba a una que otra tarea con las manos, construir cestas, esteras, esterillas, lo que después cambiaban por un poco de aceite, un poco de pan, y eso, ¿no es cierto?, les daba tiempo para poder orar, recitar, ¿verdad?, memorizar, pero lo más triste de este periodo es que muchas de estas personas que se apartaban, ¿no es cierto? Porque de repente uno dice, bueno, es interesante o es bueno o es positivo hacer un alto en nuestra vida, hacer un alto en nuestras actividades normales, apartarnos, ¿no es cierto? Leer la palabra del Señor, ir a la oración. Tenemos algunos ejemplos de historia de la iglesia de personajes ya más avanzados, ¿no es cierto? Siglo XVII, que tomaban su caballo y se apartaban al campo y estaban 4, 5, 6 horas meditando en la palabra del Señor, leyendo la Biblia, orando. Y uno puede decir, bueno, a lo mejor no es tan mala la idea de apartarse. El problema es que en muchos de estos casos, amados hermanos, estos personajes, estos monjes que después tenían fama de ser santos y de ser cristianos más puros, ni siquiera sabían leer. O sea, ni siquiera podían ir a estos lugares a leer la Biblia, porque ni siquiera sabían leer. Imagínense entonces el nivel de la iglesia, de alguna manera, cómo había establecido, ¿no es cierto?, un nivel de grandeza, un nivel, a un estatus de superioridad moral, espiritual, a estos personajes que ni siquiera sabían leer. No estoy diciendo que ninguno sabía leer, no, pero había muchos de estos personajes que ni siquiera sabían leer, que se apartaban y simplemente tenían visiones, probablemente, y quiero ser respetuoso con esto, pero probablemente asociadas a estos extensos periodos de hambre que sufrían, de sed también que tenían, ¿no es cierto?, estados de deshidratación, que de alguna manera alteraban su conciencia y les permitían ver visiones y situaciones que al no tener el respaldo de la palabra del Señor, del estudio riguroso de esta, se transformaban en cualquier cosa. ¿Ya? Esto fue una característica de la religiosidad durante la Edad Media, durante este periodo que nosotros vamos a
a comenzar a estudiar. Esta idea, ¿no es cierto?, de que el sacerdote, en primer término, o incluso en un término aún más profundo, el monje, el que está en el monasterio, es realmente el que está conectado con Dios, es realmente el que tiene la relación directa con Dios, es realmente el que vive un cristianismo verdadero, no así el que trabaja en otra área, no así el soldado, no así la persona que trabaja en la agricultura, no así, ¿no es cierto?, el doctor, el médico, no, es ese otro. Cuando en muchos de los casos los mismos sacerdotes y los mismos monjes de estas abadías que van a tener nombre después, ni siquiera van a saber leer en este periodo sobre todo. Ya después estas abadías se van a volver en centros de conocimiento, estos monjes van a ser copistas, van a ser traductores, ¿verdad? Pero en este primer periodo en el que me estoy refiriendo, la mayoría de estas personas o muchas de estas personas ni siquiera sabían leer, por lo tanto ni siquiera tenían acceso a la palabra del Señor. Esto volvió, ¿no es cierto?, a esta gente de alguna manera orgullosa. Eh, Llegaron a pensar que sus vidas, ¿no es cierto?, tenían un nivel de santidad mayor y más grande y más elevado que incluso el de las autoridades de la iglesia, o incluso los cristianos normales. Eran ellos los que tenían, ¿no es cierto?, la última palabra en aspectos de doctrina, ¿ya? Y por eso caen de alguna manera en esta controversia, ¿no es cierto?, arriana que vimos la semana pasada, justamente apelando a la autoridad de este monje que vive, ¿no es cierto?, apartado, porque él es arriano, y este monje en realidad, bueno, no era arriano, pero tampoco es una autoridad respecto a la palabra del Señor, respecto a la teología, porque no le convierte el apartarse en una persona sabia, una persona inteligente, una persona entendida en la palabra del Señor. Y evidentemente estos muchas veces se transformaron o era muchas veces gente ignorante, gente fanática, que no realmente se transformó en un aporte para la iglesia, ¿ya? No, yo me aparto, no, yo no quiero tener contacto con ustedes porque ustedes son pecadores, porque yo soy aquí, yo soy allá, ustedes no son dignos de estar conmigo, por eso yo me voy a apartar. Y al final eso es orgullo en el corazón, al final eso es orgullo. Esto que surge como muestra de humildad, como muestra de, de negación, se transforma en orgullo, y muchas veces nosotros también tenemos esa actitud de decir, no, yo no quiero juntarme con esta persona, no, yo no quiero hacer esto, no, yo no participo de esto otro, y sí, a veces está bien restarse de participar en ciertas situaciones, o de ser parte de alguna actividad, no quiero decir que esté malo en sí mismo, o que nunca haya que poner límites, pero eso muchas veces también se transforma en orgullo en nuestras vidas. Y pensamos que porque no hacemos eso, porque no estamos ahí, porque no participamos de eso, nosotros somos, ¿no es cierto?, tenemos un grado de negación mayor a los demás y estamos un escalafón más alto, cuando en realidad, si por la gracia de Dios nos apartamos de ciertas actividades, de ciertas situaciones, debería haber nosotros una gratitud hacia el Señor que nos permite decir que no a ciertas cosas que a lo mejor nos van a hacer mal. Pero no es una cuestión de que, no, yo soy mejor que el resto por eso, ¿ya? Esta idea también que, no sé hasta qué punto está presente ahora, pero sí hasta hace algunas décadas atrás era muy predominante en algunos círculos eclesiásticos, en algunas congregaciones, de no servir, ¿no es cierto?, o de no trabajar, o de no estudiar, o de querer estar, ¿no es cierto?, no, yo quiero dedicarme al ministerio, quiero estar en la iglesia, no quiero hacer nada más que esto, porque en realidad es la única forma que tengo de adorar a Dios y tengo el llamado, y lo vuelvo a reiterar, probablemente ese llamado sí sea genuino, pero eso no quiere decir que si yo tengo el llamado, ¿no es cierto?, hoy día voy a dejar y no voy a hacer absolutamente nada porque tengo el llamado y voy a esperar que la iglesia me ponga como líder o como anciano, como pastor, y ahí pueden pasar 5, 6, 7 años y no me voy a preparar, y no voy a estudiar, y no voy a trabajar, y no voy a mantener ningún compromiso, porque yo no soy para eso. Esa idea, ¿no es cierto?, inadecuada, incorrecta, que nosotros tenemos que erradicar de nuestra mente si en algún lugar todavía queda, en algún lugar de nuestro corazón todavía está. Y como les decía, este pensamiento de esta separación, ¿no es cierto?, entre lo sagrado y lo profano, entre que el que está más separado y más apartado está más comunicado con Dios, está más cerca de un cristianismo más puro, cuando en realidad algunos ni siquiera sabían leer, es algo que es inadecuado, es incorrecto y trajo consecuencias durante el periodo de la Edad Media, trajo consecuencias y de alguna manera fue responsable de este oscurecimiento, de estas tinieblas en las cuales anduvo el mundo durante ese periodo. Pero así como hemos hablado en esta primera parte del monacato o del surgimiento de la vida en estos
estos ermitaños, estos anacoretas que después van a dar como resultado el surgimiento de monasterios, de abadías, ya que van a tener otro papel, pero que son el paso inicial. También existe otro pilar para entender este periodo medieval que tiene que ver con la figura del Papa. ¿Ya? Yo sé que esto es un tema que usted quizás ha escuchado, los que en algún momento fueron católicos también, probablemente tuvieron algún grado de reverencia hacia la figura del Papa. Actualmente el Papa, ¿verdad? Es alguien que es o sea, poder tiene, obviamente, no podemos decir que no tiene poder, pero comparado con el Papa de este periodo de la Edad Media, ¿verdad? No le llega ni a los talones, pero de alguna manera, o de manera en realidad directa, es una afrenta el Papa a Dios, es una afrenta a Cristo, al Espíritu Santo, y es una afrenta también a la Iglesia, pero al margen de ese tema, vamos a tratar de entender un poquito cómo fue surgiendo esta idea del Papa, ¿verdad? A pesar de las pretensiones del catolicismo romano, que son evidentes cuando uno puede acercarse, conversar con alguien que está un poco más entendido en el tema o leer algún tipo de documento, no existe nada, ningún testimonio histórico, ningún documento histórico, ya sea bíblico o extra bíblico, que sustente esta idea de que Pedro le traspasó su autoridad como apóstol a los sucesivos obispos de la ciudad de Roma. No hay nada que nosotros podamos, en donde nosotros podamos afirmar esta situación. No hay absolutamente nada para poder tomar esta posición católico-romana. Incluso las antiguas listas que nombran a los obispos de Roma no concuerdan cuando hay algunas listas que dicen que el segundo, tercero, cuarto, no concuerdan. Incluso ha llegado algunos estudiosos a afirmar que en Roma al principio nunca existió un obispo, como lo que nosotros podemos conocer el día de hoy, ¿no es cierto? Y en cada sede episcopal, ¿no es cierto? En cada obispado, arzobispado, en cualquier lugar del mundo hay un obispo. Sino que en realidad había un episcopado colegiado. ¿Qué quiere decir eso? Que habían varios obispos o presbíteros que conjuntamente gobernaban la vida de la iglesia en Roma. Eso es muy probable. O sea, todo lo contrario a lo que afirma el romanismo, ¿no es cierto? La Iglesia Católica Romana. De igual forma, sea cual sea el caso, o cómo haya sido la organización, la estructuración y ordenamiento de la Iglesia en Roma, no tenemos nosotros durante este periodo que va desde la persecución de Nerón hasta la primera epístola de Clemente, o sea, del año 64 hasta el año 96, información relevante o minuciosa sobre el episcopado romano. Es poco o nada lo que se nos dice acerca del obispo de Roma. E incluso es evidente que debiese haber algo más, si es fundamentalmente lo que los católicos afirman que se transformó, que fue la sede de Roma. Incluso durante los primeros años del cristianismo, durante los primeros siglos incluso del cristianismo, el centro numérico del cristianismo, o sea, la mayor parte de cristianos estaban al oriente del imperio. ¿Ya? Eran las ciudades de Antioquía, Alejandría, las que tenían mucha más importancia que la ciudad de Roma. Esta situación comenzó a cambiar cuando la situación política del imperio también comenzó a cambiar, ya que el cristianismo fue reconocido primero por Constantino, luego unos emperadores más tarde fue oficializado como la religión del imperio. Ahora, puesto que Roma era la capital del imperio, la iglesia también de Roma y el obispo de la misma ciudad comienzan a tener un relieve también más importante. Pero, como hemos visto, podemos ver en la historia de la iglesia, esta iglesia ya predominante, la iglesia de Roma como iglesia predominante, ya no está organizada y no sigue los patrones del Nuevo Testamento, sino que más bien de la estructura y de la organización del imperio, en este caso del Estado. Y incluso ya cuando la iglesia es dividida jerárquicamente o estructuralmente en los primeros 5 patriarcados, es decir, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, evidentemente nos damos cuenta que esta estructura no responde a los patrones bíblicos, no responde a la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento, sino más bien tiene que ver con la realidad política del imperio.
podríamos decir incluso que Jerusalén era un patriarcado simbólico, ¿no? No había en Jerusalén en ese momento actividad cristiana relevante. E incluso alguien podría decir Jerusalén es más importante que Roma, o Alejandría o Antioquía más importante que Roma, pero no, como era Roma la capital del imperio, era Roma entonces la que toma la predominancia, y de ahí que el obispo de Roma surja como una figura relevante en este proceso de estructuración de la iglesia, y no que desde el principio y que desde el mismo apóstol Pedro haya surgido, ¿no es cierto?, este traspaso de autoridad apostólica, este traspaso de poder, por decirlo de alguna manera, o de autoridad sobre el resto de las iglesias. Y aquí nosotros vamos a estudiar de manera muy general, ¿no es cierto?, la vida de un papa que va a ser ya uno de los que va a estructurar, ¿no es cierto?, y a posicionar el papado como una institución poderosa, fuerte, y que va a modelar durante la Edad Media la vida no solamente religiosa, incluso ya muy poco lo religioso, sino que también lo político dentro de este asunto. Y este es el caso del Papa León I, o conocido como León el Grande, quien en el sentido moderno, en el sentido actual de la palabra papa, es el primero de todos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque papa se utilizaba también en la iglesia, no es una cuestión que no sea así, ¿no es cierto? Se hablaba de los distintos, pero se hablaba de los distintos papas, estaban los papas de aquí, el papa de allá, porque era una manera al principio cariñosa de referirse a los obispos, a estas personas que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de la administración de la iglesia. Pero ya con el papa como cabeza de la iglesia, como vicario de Cristo en la tierra, a ese punto, como afirman los católicos, es el León I el que tiene este asunto, ¿no es cierto? Mientras que en la parte oriental, como les decía, no se posicionaba la autoridad de León I como tal. En Roma, ¿no es cierto?, él cada vez extendía más su dominio, extendía más su poder, e incluso en los primeros años ya del siglo V, del siglo V, este papa empezó a inmiscuirse en asuntos políticos, en asuntos militares, incluso ya comenzó, ¿no es cierto?, a tener entrevistas con reyes extranjeros que venían a atacar el imperio, logró establecer acuerdos con estas personas, ¿verdad? Y ahí hay una serie de leyendas que están entretejidas, ¿verdad? Que en una reunión que tuvo con Atila, que era una de las personas, uno de estos reyes extranjeros que venían a invadir Roma, él se presentó, ¿no es cierto?, en la tienda de Atila, y se apareció juntamente con él Pedro y Pablo, y amenazaron a Atila con destruirlo, y se empiezan a entretejer toda esta historia, todas estas leyendas, pero que en el fondo lo que nos muestran es cómo este obispo de Roma, que inicialmente era el encargado, ¿no es cierto?, por Dios para gobernar la iglesia en un sentido adecuado, correcto, como la Biblia lo indica, se fue transformando lentamente en una figura política, en una figura que intervenía en los demás asuntos, una figura militar, en una figura económica, y fue abandonando de manera paulatina, pero sostenida, su labor como pastor de la iglesia de Roma, y se fue transformando en el rey de Roma y posteriormente en el rey del imperio. Va a llegar un momento en el que el papa va a disputar la autoridad con el emperador, ¿no es cierto? Van a estar ahí a filo de espada, disputando el predominio sobre el imperio. Como les decía, León va a extender su autoridad, primero en Italia, luego, ¿no es cierto?, por distintas partes de Europa, y fundamentalmente en un mundo como era el Imperio Romano, que había caído en decadencia, que estaba siendo invadido, ¿no es cierto?, las ciudades. Imagínense ustedes ciudades que son invadidas por extranjeros, que destruyen, que queman, que roban, y se va a generar un vacío de poder, y ese vacío de poder lo va a llenar el Papa. Y el Papa como tal va a ser una autoridad que no había existido antes nunca en la historia, ¿ya? Este es León I, tiene su autoridad fundamentalmente política, ya también religiosa, pero política. Es el obispo de Roma, y él dice que es parte del plan de Dios para toda la iglesia. O sea, dice, el apóstol Pedro le traspasó al obispo de Roma la autoridad apostólica, y esa autoridad apostólica no es solamente para ser ejercida
por el obispo en Roma, sino que es también para toda la iglesia. ¿Ya? Es para toda la iglesia. Dice este señor, fue a Pedro a quien se le dijo, apacienta mis ovejas. No apacienta mis ovejas de Roma, sino que apacienta mis ovejas. Por lo tanto, cuando Pedro traspasó la autoridad apostólica al siguiente papa, lo que hizo fue entregarle las llaves del reino de los cielos a el obispo de Roma, y este tiene la responsabilidad de traspasarlo. Y eso significó, como les decía, un paulatino e intenso involucramiento en otros asuntos que no son los asuntos que propiamente tal, ¿no es cierto?, tienen que ver con la vida espiritual de las iglesias. Tenemos nosotros una situación aquí que considerar. Es evidente que esta situación del Papa como figura política, como figura militar, como figura económica, probablemente vaya cada vez más en decadencia, y nunca volvamos a ver, o por lo menos en nuestras vidas, no podemos aventurarnos que va a pasar mucho más allá si no viene nuestro Señor Jesucristo, pero no vamos a ver este Papa, a este señor, ¿cómo se llama?, a Francisco, ¿no es cierto?, no lo vamos a ver como el Papa León I, ¿no es cierto?, o como Gregorio I, ¿ya?, sino que probablemente su figura va a ir cada vez más en detrimento. Pero ahora, ¿qué aprendizaje tomamos nosotros? ¿Qué aplicación tomamos nosotros respecto de la figura de este Papa? Y a pesar de que a lo mejor es una extrapolación bastante extrema, nosotros podemos sí entender que este asunto tiene una aplicación directa en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, ¿verdad? Cuando los líderes quieren empezar a servirse de las iglesias, cuando los líderes quieren empezar a servirse de las congregaciones, como leíamos la semana pasada, cuando dice Judas, ¿no es cierto?, estos que medran, estos que toman un beneficio económico, estos que empiezan a dirigir la vida de las personas, ¿cuántas veces lo vivimos, ¿no es cierto?, en otros lugares, en otras iglesias, esta idea de que es el pastor o es el líder el que decide por la vida de las personas, que toma decisiones, que dice tú te casas con esto, tú te casas con esto otro, tú te cambias de trabajo, tú te compras este auto, tú dejas de hacer esto, tú dejas de compartir con esta persona, tú haces esto aquí, tú haces esto allá, y empiezan a mandar, a gobernar, a sojuzgar la vida de las personas cuando ese no es el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Por lo tanto, nosotros como Iglesia de la Gracia, nosotros o incluso más allá, ¿no es cierto?, quienes nos acompañan, que no son parte de la Iglesia de la Gracia, tenemos que estar siempre atentos, pero no atentos de decir, oh, no le voy a encontrar la pillada al pastor, porque el pastor aquí me quiere mandar y se quiere meter acá, se quiere meter allá. No, me refiero a que tenemos que estar atentos en el sentido de que tenemos que estar pidiendo a Dios que tenga misericordia de nuestros líderes, que tenga misericordia de las personas que han sido puestas con autoridad de parte de Dios, porque hay autoridad en la iglesia. Dios ha establecido un gobierno en su iglesia, ha establecido quiénes son los que deben de gobernar, de dirigir, ¿no es cierto?, la iglesia, no quiénes son la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor nunca es, ni va a ser, ni será, ni los líderes, ni los pastores, la cabeza de la iglesia, no. Es Cristo la cabeza de la iglesia, pero sí Cristo ha delegado en estos oficiales la autoridad para poder gobernar la iglesia, para administrar esta iglesia. Pero tenemos que estar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siempre ocupados, preocupados de poder orar por esos líderes, orar por esas personas que Dios ha puesto, porque siguen siendo personas de carne y hueso. Y si ellas no están bajo la cobertura de nuestra oración, si no está la misericordia de Dios, van a cometer errores, van a tomar decisiones que no les corresponden, van a dar pasos que no tienen que dar, van a involucrarse en situaciones que no se deben involucrar. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra también orar por sus vidas, orar por ellos, estar ahí, ¿no es cierto?, y estar atento a ciertas situaciones y pedirle a Dios, hablar con estas personas, ser ¿no es cierto?, honesto, ser sincero. No pensar que hoy no, es que no se le puede decir nada, porque si él es líder, es el pastor, ¿cómo yo le voy a decir algo? ¿Cómo yo? No, con respeto, ¿no es cierto?, con amabilidad, con humildad también nosotros podemos decirle a las personas las cosas que vemos que no están sucediendo, que no están aconteciendo de manera como la Biblia ordena, pero por sobre todo debemos orar para que Dios le dé esa visión a nuestros líderes, que sean ellos, no se intenten servir del rebaño, no intenten extralimitarse, ¿no es cierto?, a tener una autoridad que Dios no le ha dado respecto de la vida de las personas, respecto de la familia. Es muy lamentable, y yo sé que usted a lo mejor ha tenido esa oportunidad de ver pastores, sobre todo, ¿no es cierto?, quizás más que líderes, pero también hay líderes que se sirven de la vida de las personas, que
que no solamente los estrujan desde un punto de vista económico, sino que también dirigen sus vidas, dirigen sus relaciones, dirigen, ¿no es cierto?, el ámbito en el que estas personas se desempeñan. Dios tenga misericordia, en una escala mucho menor, obviamente, y mucho más local, estas situaciones que le dieron a la iglesia medieval y la transformaron en una iglesia reconocida, ¿no es cierto?, por las tinieblas y por la oscuridad, y muchas veces, ¿no es cierto?, en muchos lugares la iglesia desapareció, no se acabó por completo, pero sí desapareció, pero sí dejaron de haber creyentes verdaderos en ciertos lugares y fue predominante esa situación. Ahora nosotros tenemos que también, guardando esas diferencias, también salvaguardar nuestras congregaciones, ¿no es cierto? Salvaguardar nuestras congregaciones, ver este ejemplo, ver la palabra del Señor, que nos manda a ser responsables en nuestras actividades, en nuestra vida, no querer huir, no escapismo, no abandonar las cosas porque así yo voy a estar más cerca de Dios, más santo, no, yo no quiero trabajar porque yo en realidad solamente quiero orar todo el día, no, yo no quiero, no, y mi familia que la mantenga, ¿no es cierto?, otra persona, mi papá o mi amigo, mi hermano, que me ayude porque yo quiero estar ahí en la casa nomás solamente orando y yo quiero... Ese no es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, no es el ejemplo que nos da la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, yo mismo podría depender completamente del ministerio. Ustedes podrían ofrendarme a mí, ¿no es cierto?, todo para el sostenimiento de vida, pero no he querido ser gravoso y a pesar de que tengo ese derecho y que algunos hermanos, ¿no es cierto?, con la autoridad que Dios le ha dado y por el derecho que tienen del Evangelio, lo hacen, yo he decidido trabajar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que responder a nuestras responsabilidades, que si estoy en este momento trabajando, que si estoy en este momento teniendo una familia, que si estoy en este instante manifestando alguna actividad, no puedo entenderla como un obstáculo para servir a Dios, todo lo contrario, a través de esa situación yo debo adorar a Dios, yo debo servir a Dios y no solamente, no, yo es que yo con mi trabajo yo adoro, con mi trabajo yo sirvo, pero no me pidan que me involucre en la iglesia, porque no, o sea, ¿cómo? Si es la familia o la iglesia, no es o la familia o la iglesia, es la familia y la iglesia, donde nosotros tenemos que servir, donde tenemos que estar dispuestos, ¿no es cierto?, a colaborar, a aportar no solamente el aspecto económico, nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestras oraciones, ¿verdad? Y no escapar, y no decir, no, es que yo estoy muy preocupado de mi familia, por lo tanto, o todo lo contrario, no, yo necesito despreocuparme de esto para poder estar bien con Dios. Entonces, esta situación es así, y lo mismo que pasa con el tema del papado, ¿verdad? Cómo esta idea de estas personas que quieren pasar por encima del resto, que quieren poner su autoridad, que quieren de alguna forma servirse de las personas, de las iglesias, ¿verdad? Hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho ojo con eso. Cuando Dios nos dé la posibilidad de orar por nuevos pastores para nuestra congregación, por nuevos líderes para nuestra iglesia, que nos dé como congregación, que les dé a los líderes que van a estar en ese momento también tomando decisiones, la capacidad, el discernimiento para poder observar esas situaciones y no tomar gente que después nos tengamos que equivocar y nos tengamos que arrepentir. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Así que esa es la invitación en este momento, en este estudio del Papa y del Monacato. Terminamos hablando de la iglesia, porque hay que aplicar esto a nuestra vida, a nuestra congregación. Amado hermano, yo le agradezco por este tiempo, sé que ha estado atento y le invito a que siga siendo así. La próxima semana vamos a continuar con este tema de la iglesia medieval, pero ya rescatando cuáles fueron estos destellos, ¿verdad? Que en medio de este periodo de oscuridad y de tiniebla, Dios preservó y que son también antecedentes de lo que va a venir después, ¿no es cierto?, de lo que va a venir después, ya en el siglo XV, con la Reforma Protestante. Es importante, la Reforma, Martín Lutero no apareció un día, ¿no es cierto?, 31 de octubre de 1517 y de la nada, y simplemente lo que dijo nadie nunca antes lo había dicho. No es así, no fue así, pero no le quiero adelantar más. Le invito entonces a que podamos orar, agradecer a Dios por este tiempo y que Él pueda dirigir y bendecir nuestras vidas. Señor, gracias por esta reunión, Señor, virtual. Gracias por el tiempo y por la vida de mis hermanos, Señor. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, porque podemos, Señor, tomar estos minutos, porque nos das la posibilidad, Señor, de estar reunidos de forma virtual, Señor, aunque sea de esta manera, mientras que las restricciones duren, Señor, pero aún así es la dispensación de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, que nos permitas ahondar un poco más, interesarnos un poco más y también reflexionar sobre estos temas y aplicarlos a nuestra vida. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor.
Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga. Adiós.